Eh, Continuamos con lo de la percepción. Estábamos diciendo, la experiencia de la percepción tiene este desplazamiento entre lo uno y lo múltiple. La cosa es una unidad y al mismo tiempo un agregado de múltiples propiedades. Entonces se pone el foco en uno, en un polo o en otro polo. Es la discusión en realidad que tuvo Aristóteles con Platón. Platón, los universales del eidos platónico, lo rojo, lo verde, lo alto, lo justo, son un montón de propiedades que se pueden ver como propiedades. Y Aristóteles dice, ¿de qué hay eidos? Dice, pues de una sustancia que le da unidad al eidos. En realidad el tema de la sustancia, ese es el momento, digamos, el momento de la percepción de la conciencia, como figura de la conciencia, corresponde, digamos, históricamente, podemos decir, que nos ayuda a expresarla el debate de Aristóteles y Platón. En toda cosa se percibe siendo una y al mismo tiempo como un conglomerado de propiedades que son universales, como azul, rugoso y ácido. El color azul es un universal y la acidez también. Ese problema, pues, está ahí en esa discusión que les mencionaba. Lo pueden referir y de esa manera lo entienden bien y no tengo que explicar demasiado. Si cada propiedad es universal, ¿cómo puede coexistir con otras que también son universales? ¿Ah? ¿Cómo pueden coexistir varios eidos universales que tienen identidad propia, que son universales? Eso lo resuelve, pues, Aristóteles con el hipokeimenon, ¿no? Lo que subyace, lo que está debajo, el hipokeimenon, ¿no? La substancia, lo que está debajo de todas esas propiedades que observamos. Ese es el medio común, un medium común universal. Hegel a esa sustancia le llama el medium que está debajo, que subyace y que le da unidad a todas esas propiedades diversas. Pero ¿qué es ese medium o sustancia? Lo único que se ve, que percibe la sensibilidad, son las propiedades. La percepción concibe la unidad aunque no se vea, pero navega en esos dos polos. Lo que la sensibilidad ve son únicamente o percibe son únicamente las propiedades. Eh, pero la percepción se enfrenta al error, que siempre es una posibilidad. Yo puedo decir que ahí viene Juan y en realidad no es en la noche, o puedo equivocarme continuamente. Mi percepción es siempre tiene posibilidad del error, de equivocarse. Si las cualidades de la cosa son producto del color, sabor o sonido, ¿ah? Estas últimas no están en el objeto, sino en el sujeto. Aquí hay otro polo de desplazamiento. ¿Va? A partir de la experiencia del error, la percepción sabe que muchas de las propiedades que dice observar en la cosa en realidad son producto del propio sujeto perceptor. Si tomo una cartulina blanca y me meto en una discoteca, la veo azul o morada. Así parece que la cualidad está más en el sujeto que en el objeto. Si las propiedades son función del sujeto y la coseidad función del objeto, ¿cómo una cosa puede distinguirse de otra? Yo distingo una cosa de otra por sus propiedades, pero si las propiedades no están en el objeto, ¿son distinguibles? Por tanto, las propiedades tienen que pertenecer al objeto. Se ve el desplazamiento, ¿no? Las propiedades pertenecen al objeto, luego parecen pertenecer al sujeto y luego tienen que volver a pertenecer al objeto. Ahí hay una serie de desplazamientos que es la experiencia de la percepción. Se invierte la situación. Ahora la unidad es función del sujeto y las propiedades del objeto, ¿no? Al principio teníamos
que la unidad era función del objeto y las propiedades estaban en el sujeto. Ahora la unidad o función está en función del sujeto y las propiedades del objeto. Ha habido este desplazamiento. La conciencia toma una tercera vía, la que una cosa no depende de lo que sea en sí misma, esto es, lo que la cosa misma es, sino de su relación con las otras cosas. Pero esto saca la conciencia del foco de la cosa, su objeto original, y si sale del foco original, entonces cambia su objeto, y al cambiar su objeto cambia también la figura de la conciencia, ¿no? La conciencia va a crear otro objeto para sí. La percepción toma como objeto la cosa, con sus propiedades, y la siguiente figura de la conciencia, que va a ser el entendimiento, tendrá otro objeto, y el objeto es la fuerza, esto es la verdad, no es la cosa, sino la fuerza, la relación que hay entre las cosas. Cuando la conciencia vio que la verdad se expresaba en la relación de unas cosas con otras, y no solo en la sustancialidad de cada cosa vista como independiente, entonces ocurre este desplazamiento y la generación de otro objeto para la propia conciencia. Es el momento de la ciencia moderna. En el caso, si la cosa la ejemplificamos con el debate Aristóteles-Platón, el objeto del entendimiento, la fuerza, lo explicamos en las reflexiones de Newton y Leibniz. Sobre todo el Leibniz. El entendimiento tiene como objeto la fuerza. Se da un salto de la ontología de la cosa y sustancia a la ontología de las relaciones. La relación causal entre una cosa y otra es la fuerza. En la ciencia moderna se habla de fuerzas primigenias que forman la realidad, gravitación y magnetismo entre las principales. Y la fuerza no es una cosa. ¿Las fuerzas se perciben? No, se llega a ellas por medio del entendimiento. De forma similar, cuando Platón dijo que los esquemas objetivos solo eran conocidos por el nous, por la inteligencia, que nadie puede ver un nous, puede ver un esquema. Nadie ha visto entidades inteligibles. No se ven, la sensibilidad no puede verlas. No puedes, tú has visto una causa de, por ejemplo, ¿no? O luego entonces, todas las conectivas lógicas son inteligibles. Pero, igual el caso de la fuerza. Pero las fuerzas se exteriorizan, se ponen de manifiesto en los fenómenos. Así, lo que vemos, los fenómenos, nos llevan a un interior de las cosas. De hecho, la palabra inteligencia, intelligere, significa leer al interior. Eso significa justo entendimiento, inteligencia. Los fenómenos se deben a fuerzas que no se ven y son conocidas por la inteligencia o el entendimiento. Por eso es como si el entendimiento fuera al interior o la base de los fenómenos y lo que encontrar ahí o lo que encuentra ahí son las fuerzas, el juego de fuerzas, que luego sabremos dan paso a la idea de leyes de la naturaleza. Esto es, las relaciones que siguen un patrón. Esas leyes expresan la verdad. Las leyes no se perciben. Nadie ve una ley caminando por la calle o huele una ley o agarra una ley. Eso es un inteligible. ¿Va? O escucha cómo suena la ley. No es sensible. No se perciben sino se infieren. Se llega a ellas por medio del entendimiento. El objeto del conocimiento no es un esto sensible o una cosa perceptible, sino una ley inteligible. Es un objeto no sensible. Con eso, la figura de la conciencia, la realidad, se partirá en dos. Lo fenoménico o aparente y lo verdadero que está oculto a los sentidos, pero develable por el entendimiento, ¿verdad? Y que constituye lo esencial, ¿no?
Esta idea de que el entendimiento ve la realidad en dos pisos. Ve lo que percibe, el fenómeno, y al interior del fenómeno, ¿no? Lee al interior, lee con el entendimiento inteligere, se lee el interior del fenómeno y por ese motivo devela la ley. Todo fenómeno o apariencia tiene un interior que constituye su esencia o verdad. Las leyes son los patrones estables que ordenan el cambio. Las leyes son esas formas constantes que regulan los cambios que pueden aparecer como inestables. La ley es lo uno y el juego de fuerzas es lo múltiple. Es el momento del cálculo diferencial. Esto es el descubrimiento de las razones del cambio. Así, las leyes son el interior verdadero de la realidad. Al entendimiento, así le aparece. La experiencia del entendimiento lleva los siguientes desplazamientos. Primero, la fuerza aparece como el primer objeto de la conciencia, luego se fue de la conciencia al interior del juego de las fuerzas y se descubrió las leyes. Luego, con la fuerza como objeto y las leyes, se llega al momento estelar del conocimiento, de este momento de la figura del entendimiento, que es la explicación. Con el objeto de la conciencia como fuerza y las leyes de la naturaleza, que son estos patrones del cambio, se llega a la explicación. Y luego entonces conocer algo es explicarlo. La ley aparece como causa, ¿no? Luego se llega a dificultades. Explicar algo, esto es un fenómeno por medio de la ley, se traduce en tautologías. Toda esta parte esa parte que expone Hegel es fascinante, el tema de cómo se va convirtiendo en una especie de tautología esa explicación, ¿no? Y luego emergerá un objetivo de la filosofía, que es pensar el cambio puro. Estos son los elementos fundamentales en los desplazamientos, en la experiencia de la conciencia que tenemos en el apartado de la conciencia. Enseguida vamos a pasar del entendimiento a la autoconciencia, ¿no? El tema de la autoconciencia como el deseo, como conciencia actuante. En un próximo video lo haremos a partir de otra unidad. Ahorita por lo pronto necesito que terminemos, lean y hagan alguna consigna que se les voy a encargar para esta clase. Gracias y ánimo.